te pregunto, María, sobre todo entre la gente joven, ¿ustedes establecen una diferenciación entre el pueblo ruso bombardeado de propaganda, con muchas limitaciones para acceder a la información, y Vladimir Putin? Ujú. Eh, no, no podemos hacer ninguna diferencia entre ellos, porque no Vladimir Putin hizo todos los terribles en Bucha y no Vladimir Putin ataque ahora a Azovstal. Lo hacen los soldados rusos, los ordinarios. Y también con Instagram, YouTube y los medios de comunicación tenemos la posibilidad de discutir y de hablar con los rusos ahí, con los rusos ordinarios, y sentimos lo único, que los ucranianos no tenemos que luchar por nuestros territorios y por nuestra libertad, y solo aceptar el régimen de Rusia. Y eso es todo. Y todo esto con las palabras malas en directo de los ucranianos. Por eso los rusos pueden ir a las calles y hacer manifestaciones. Es un pueblo muy grande, pero no lo hacen y solo sientan ahora en las casas, ven por la televisión la guerra, y más de 60 o 70% aceptan la guerra en Ucrania y quieren que Putin hace hace la guerra adelante. A ver, Andrei, hay algo que pasa, ¿no? Y en algunos de los testimonios que hemos recabado, lo que nos encontramos son con familias que están de un lado y de otro, ¿no? Gente que tiene primos, gente viviendo en Rusia, gente que ha querido toda la vida, y que por sus amigos, y que por supuesto esta guerra también plantea, y es una de las perversiones que tiene también la guerra, como si faltara alguna, un enfrentamiento de hermano contra hermano, de gente que se sentía hermanada. ¿Ustedes lo ven así? ¿Así se percibe en Rusia? Sí, sí, es muy doloroso, pero también hay familias que se destruyen dentro de Rusia cuando los padres dejan de hablar con sus hijos, porque los hijos no apoyan esta situación. Y los mayores, que son clientes de la televisión nacional, lo apoyan totalmente. En cuanto a la culpa colectiva, yo quiero decir que sí, todos somos cómplices de esta guerra criminal, pero hay responsabilidad y hay culpa. Y la culpa es concreta de todos los que matan, de todos los crímenes de guerra que existen siempre en ambos lados, también al lado ucraniano. Pero el problema es que cuando al lado ucraniano descubrieron que fueron fusilados unos prisioneros de guerra rusos, se declararon una investigación en Rusia frente a cualquier evidencia de cualquier crimen militar. Siempre dicen que es un fake y no hay ninguna investigación al respecto. Y no vamos a olvidar la guerra de Chechenia, hace 30 años, y la palabra Samashki, un pueblo totalmente aniquilado por las tropas rusas, de los soldados simples. Y Chechenia es parte de nuestro territorio nacional. Son nuestros conciudadanos. Y fueron aniquilados a sangre fría. Ni hablar de Siria. Así que hay culpa, responsabilidad y hay crimen. Y por crimen hay un responsable concreto. También los responsables que dan órdenes a estos crímenes. A ver, te veía sintiendo mientras hablaba André y María, y me gustaría que nos digas qué pensabas, ¿no? Mientras él decía, y me pareció muy fuerte cuando decías somos cómplices, ¿no? de esta guerra, pero bueno, también está
la responsabilidad y la criminalidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de crímenes de la máxima gravedad. María, te quiero dar la palabra. Sí, es que esperamos que nuestra victoria será muy pronto y para todo lo horrible que hicieron los rusos aquí, deben ser responsables y responsables en todo término. Y desafortunadamente no hay los mecanismos para que los rusos puedan con tal nivel responder a sus terribles que hicieron aquí, pero aún ese mínimo que puede presentar el derecho internacional y los rusos lo deben hacer. Andrei, quiero hacerte una pregunta también en relación con que tu voz es claramente una voz en disidencia con básicamente todo lo que oficialmente se dice desde Rusia. Y esto, nuevamente, y vuelvo a hacer hincapié, en lo que significa tener tu testimonio aquí, con tu nombre, con tu apellido, con tu rostro. ¿Pensaste en irte del país? Mira, cada uno adopta la posición que considera confortable para su conciencia. Cada uno quiere estar confortable con sí mismo. Por eso algunos se van del país, otros se quedan. Tenemos que decir que es una tragedia mayor después de la quiebre de la URSS, cuando en pocos días salieron del país 240 personas, la mayoría jóvenes, y la gente de especialidades de Haití, etcétera. O sea, que crema de los jóvenes intelectuales rusos. Tenemos una diáspora de los intelectuales, de los periodistas, de los políticos, enorme ya en los países de Europa. El país está cerrado, del país no se puede irse a ningún lado. No hay vuelos, no hay nada. Es una situación desesperante. Pero lo peor es que la situación nuestra es ridículo hablar de eso cuando por otro lado de la frontera hay muerte, hay sangre y hay bombas. Y lo primero que tenemos que hacer todos es parte de nuestra conciencia y de nuestra responsabilidad sobre el futuro es parar la guerra y después hablar cómo vamos a arreglarlo, lo demás. Pero ahora es necesario parar la guerra, pero no lo veo la disponibilidad de autoridades rusas de hacer este paso. Bueno, a ver, María, te quiero dar el cierre haciéndote esta pregunta. Ya estamos en un escenario de guerra prolongada. Por supuesto que esto es a partir de una invasión en territorio ucraniano. Ucrania ha planteado una guerra asimétrica, ¿no? Con una milicia civil uniendo fuerzas con el ejército ucraniano, considerando también la brutalidad de los ataques y los objetivos civiles alcanzados. ¿Cuánto crees que puede resistir Ucrania en este contexto de asedio ya muy prolongado? Vamos a resistir hasta el final lógico, hasta que recupera la Ucrania en sus fronteras en la fecha de 1991, porque de tan cantidad de víctimas que tenemos, que con tal dolor que tenemos, ahora no tenemos ninguna otra posibilidad de no ganar la guerra y todos, y todos estamos prontos de hacer todo lo posible para que la guerra comienza más pronto, pero sí tenemos que vivir en realidad y ver todo real, que las guerras los finales de las guerras no son muy prontas. Y sí, estamos prontos, por ejemplo, jóvenes, estamos prontos hasta el comienzo